Se abre la audiencia en vista pública en el expediente formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial promovida por Luis Felipe Lepe Monterroso, con el objeto de impugnar el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad de 9 de diciembre de 2013 y publicado en el Diario de Centroamérica el 13 de diciembre de 2013. Los segmentos: las disposiciones reglamentarias emitidas por la Corte de Constitucionalidad y, en ese orden de prelación, contenidos en los artículos 1, 2 y el segmento la regulación emitida por la Corte de Constitucionalidad determinará los actos de la justicia constitucional que pueden realizarse en forma electrónica, alternativa o complementaria, según se vaya consolidando la gestión documental electrónica, contenido en el artículo 2. 3i, primer párrafo del artículo 5. Cuarto, artículos 6 y 8 y 5, incisos C y E, contenidos en el artículo 10. Sexto, artículos 11 y 12. Séptimo, segundo párrafo completo y el segmento: de persistir el incumplimiento, el tribunal suspenderá en definitiva el trámite de la acción, contenidos en el artículo 14. Artículos 16 y 17. Y noveno, el segmento: dentro de los 10 días siguientes, pudiéndose ampliar hasta 15 días por razón de la distancia, contenidos en el artículo 19. Décimo, artículos 21, 28, 35, 36, 41, 42 y 47, el segmento y las disposiciones reglamentarias de la Corte de Constitucionalidad emitidas para el efecto, contenidos en el artículo 49, y los artículos 72, 73, 74, 75 y 76. El secretario general hará relación de las peticiones de fondo de la acción presentada y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. El promotor de la acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general planteada en forma parcial solicita que, llegado el momento procesal oportuno, esta Corte dicte sentencia declarando con lugar dicha acción formulada contra el Acuerdo 1-2013 emitido por la Corte de Constitucionalidad en cuanto a las normas impugnadas que quedaron debidamente identificadas, que como consecuencia se declare la expulsión de las mismas del ordenamiento jurídico guatemalteco y su derogatoria, y que se ordene la publicación de la sentencia en el Diario de Centroamérica. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, con el epígrafe Reglas para el uso de la palabra, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de dicho acuerdo, y sin dar lectura a ningún documento salvo que cuente para ello con autorización previa de la señora presidenta. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de las argumentaciones en esta audiencia, cada uno de los sujetos intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Pueden hacer uso de la palabra el solicitante de la acción de inconstitucionalidad y de la vista pública, Luis Felipe Lepe Monterroso, quien actúa con el auxilio de los abogados Luis Gustavo Siraíz Estrada, Álvaro Efraín Morales Carrillo y Óscar Hilario Comparini,
Pueden hacer uso de la palabra en tiempo compartido el abogado Efraín Morales Carrillo junto al señor Luis Felipe Lepe Monterroso. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores magistrados de esta Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el día de hoy permítanme presentarme como un miembro del Foro Jurídico Guatemalteco y como ciudadano de este país que está consciente que la responsabilidad de preservar el Estado de Derecho es de todos nosotros. Es decir, me siento corresponsable de la lucha porque el imperio del derecho en este país, con una historia que lo contradice, cada día sea más perfecto. En ese sentido, el día de hoy asistimos, desde mi humilde percepción, a un hecho histórico en la ciencia jurídica, puesto que no tengo idea que en la historia de la humanidad se haya interpuesto una acción de inconstitucionalidad en contra de un tribunal constitucional. Eso de por sí debe llamar la atención de todos, pero permítanme explicarme detenidamente y decirles por qué considero que lo que hoy discutimos y debatimos acá no es cualquier caso, y no es el caso que siempre se discute en esta sala respecto a la defensa de los derechos ciudadanos frente a las autoridades del poder público. Hoy avanzamos la discusión y vamos a plantear un debate sobre también la necesidad de limitar el poder de los jueces constitucionales. Permítanme decirles que dentro del escrito contentivo que se presentó para interponer la presente acción de inconstitucionalidad general parcial, se encuentran detalladas las normas que se impugnan de inconstitucionalidad y por lo tanto, en el breve tiempo que tenemos para exponer, haré referencia general de las razones y los motivos por los cuales desde hace más de un año este equipo de juristas que hoy me auxilian realizamos un estudio constitucional exhaustivo que nos permite llegar al día de hoy no solo a interponer la acción, sino a afirmar que la Corte de Constitucionalidad, el Pleno de los Magistrados Titulares, al emitir el Acuerdo 1-2013 y ponerlo en vigencia a partir del año 2014, violó el orden constitucional guatemalteco al arrogarse la función de legislar positivamente, potestad legislativa que de acuerdo a nuestra Constitución corresponde con exclusividad al Congreso de la República de Guatemala. Permítanme en ese sentido, previamente a decir las razones, sentar con todo respeto, pero con mucha energía, mi protesta por estar planteando esta inconstitucionalidad y estos argumentos frente a los magistrados titulares de esta Corte. ¿Por qué? Porque fueron los magistrados en pleno quienes signaron dicho acuerdo. Y son los magistrados titulares quienes hoy realizan el estudio y la confrontación normativa para declarar con lugar o sin lugar esta acción, lo cual contradice el principio general del derecho, uno de los más elementales, que no se puede impartir justicia en un caso siendo juez y parte. Estoy consciente que es una facultad que les habilita la ley, es decir, no se les obliga a inhibirse, pero protesto desde el ámbito moral, puesto que evidentemente queda comprometida su imparcialidad y su objetividad al resolver esta inconstitucionalidad. Asentada esta protesta, permítanme decirles que podemos afirmar que la Corte de Constitucionalidad, al decretar el Acuerdo 1-2013, violentó no solo la potestad legislativa que corresponde al Congreso de la República, puesto que, aunque no de manera expresa, sí los efectos materiales de la plena vigencia y aplicación de las normas que hoy se impugnan, tiene como efecto la reforma
de una ley de carácter constitucional y de una ley ordinaria. Tiene como práctica forense que en los tribunales los jueces ahora no se atengan a las normas constitucionales de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, sino a unas normas de carácter reglamentario que fueron emitidas por esta Corte. Permítanme agregar que reconocemos que de conformidad con los considerandos de dicho acuerdo, son buenas las intenciones que se plasman y se manifiestan ahí. Todos estamos conscientes de que debemos seguir luchando por una justicia pronta y cumplida, pero ninguna buena justificación, ninguna buena intención puede justificar jamás que se violente el orden constitucional. Esta inconstitucionalidad no solo pretende, señores magistrados, que sean expulsadas de nuestro ordenamiento jurídico nacional las normas impugnadas, sino que es un llamado de atención al Foro Nacional para que volvamos a reabramos el debate sobre el rol preponderante de la Corte de Constitucionalidad, de un tribunal constitucional que evidentemente hemos confiado como nación el resguardo del andamiaje jurídico, pero que evidentemente tampoco puede estar por encima del derecho. Ninguna autoridad puede estar por encima del derecho en un Estado que se precie de guiarse por el respeto irrestricto a la ley. Evidentemente, la sanción cuando una norma de rango inferior contradice normas de la Constitución Política de la República de Guatemala es su declaratoria como nulas ipso iure, es decir, nunca existieron dentro del ámbito del derecho. Por eso, al plantear el día de hoy esta inconstitucionalidad, lo hacemos en ejercicio del derecho que nos compete como ciudadanos y lo hacemos pretendiendo que la propia Corte de Constitucionalidad dé marcha atrás en un ejemplo de madurez, de excelencia jurídica y brindándole la oportunidad al país de demostrar que nadie está por encima de la ley. La inconstitucionalidad general presentada detalla cada uno de los artículos, pero ahora me permitiré solo señalar algunos de ellos a manera de evidente y flagrante violación a la Constitución que queda manifestada dentro de los ejemplos que a continuación me permitiré mencionar. Impugnamos el artículo 2 en su texto completo y el segmento que quedó dado lectura por la señora presidenta del artículo 5 de dicho acuerdo, puesto que este reforma el artículo 5 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. ¿En qué sentido? La ley constitucional es expresa al decir que las actuaciones en los medios de defensa constitucional se realizarán en papel. Sin embargo, los artículos 2 y 5 del acuerdo impugnado refieren que la Corte, autofacultándose, será quien determinará en su momento si se utiliza el papel o los medios electrónicos. Esto no es posible, señores magistrados, puesto que de esta manera reforman de manera directa una ley constitucional que, permítanme señalarlo entre paréntesis, en este caso puntual, para la reforma se necesita de un poder constituyente derivado, es decir, no es simplemente facultad del Congreso, sino del poder constituyente derivado, puesto que para su reforma se necesitan de las 2/3 partes del Pleno del Congreso para poderla reformar, es decir, de un procedimiento constitucional especial. Permítame señalar que el artículo 8 de dicho acuerdo impugnado reforma el artículo 34 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, puesto que le cambia el sentido a la obligación que tiene todo tribunal de amparo de citar como terceros a aquellos que las partes le informen que consideren las propias partes que deben de participar. El acuerdo en el artículo 8, en lugar de obligar al tribunal, lo faculta, transforma una obligación en facultad del tribunal para decidir a quienes le da intervención como terceros y a quienes no. El artículo 10, 11 y 12 del acuerdo, por su parte,
reforman los artículos 21 y 135 de la ley constitucional, pues adicionan requisitos que no están contemplados en la ley. Y en el caso de las inconstitucionalidades, incluso transforman la forma de interponer el escrito contentivo de una inconstitucionalidad general, puesto que la norma constitucional de amparo señala en su artículo 135 que el contenido debe guiarse de conformidad con las leyes comunes procesales, mientras que el acuerdo dice que se deben de regir por dichas normas reglamentarias y complementarias dictadas por la CC. Permítanme adelantarme en algunos y decirles que el artículo 42, por ejemplo, del acuerdo impugnado, también reforma el artículo 41 de la ley de amparo, pues otorga nuevamente una facultad que no estaba encomendada por la ley constitucional de amparo a los tribunales de primera instancia, y esta facultad es de la enmienda del procedimiento. Mientras que la norma constitucional solo faculta a la Corte de Constitucionalidad para que luego de un análisis jurídico pueda ser ella la que declare la reforma o la enmienda del procedimiento. El acuerdo 1-2013 en su artículo 42 señala que serán los propios juzgadores de primera instancia en amparo quienes podrán, claro, lo hacen de manera vedada, puesto que no utilizan la palabra enmendar, sino aclarar y ampliar sus resoluciones. Pero me pregunto yo, ¿qué será corregir errores sino enmendarlos? Finalmente, quiero señalar una de las más grandes inconstitucionalidades que contiene este acuerdo 1-2013, y es lo que se refiere al régimen sancionatorio que ya está previsto en la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, pero que sin embargo este acuerdo 1-2013 reforma una ley ordinaria, reforma la ley del Tribunal de Cuentas en su artículo 83, puesto que pretende por vía reglamentaria introducir un nuevo título ejecutivo y pretende habilitar la vía económica coactiva para cobrarle a todos los abogados del foro que no hayan cumplido con el pago de las multas impuestas dentro de los procesos constitucionales. Vuelvo a reiterar, señores magistrados, las buenas intenciones que algunos podrán aducir que se reflejan en esta normatividad nunca pueden ser justificación para violentar nuestro orden constitucional. Al de manera material reformar la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad y la ley del Tribunal de Cuentas, lo que la Corte en su pleno de magistrados titulares hizo fue violentar la jerarquía constitucional. Ninguna norma reglamentaria jamás puede estar por encima de una norma de rango constitucional. Y por lo tanto, al violentarse la potestad legislativa que corresponde al Congreso de la República y la jerarquía constitucional, dichas normas adolecen de inconstitucionalidad, no importando la autoridad que las haya emitido, porque ninguna autoridad, vuelvo a reafirmar, puede estar por encima del derecho en un Estado constitucional. La sabiduría popular lo dice y me atrevo a citarla: errar es de humanos, pero enmendar es de sabios, señores magistrados. Apelo entonces a la sabiduría que pueda iluminar el análisis y a la madurez jurídica con la que debemos de enfrentar esta discusión, que, vuelvo a reiterar, supera esta vista pública, y deseamos con ahínco que sea motivo para seguir mejorando nuestro sistema jurídico. Finalmente, para terminar, quiero mencionar y ser enfático también en mi rechazo por indignación de la actitud que asumió el Ministerio Público dentro de la presente acción de inconstitucionalidad general parcial. Es necesario señalar que las instituciones hoy en día están en crisis, pero la crisis deviene de que no cumplimos con la función que el orden constitucional les está demandando. Me avergüenza sinceramente que el Ministerio Público… Abogado, dentro de las advertencias reglamentarias que se le hicieron saber al inicio de la audiencia, se le indicó que usted no puede hacer alusiones personales en contra de ninguna persona o institución. El análisis que se hace en una acción de inconstitucionalidad es meramente jurídico, confrontativo de la norma que usted está explicando con la Constitución.
Se le pide que se enmarque dentro de esas disposiciones que se le hicieron saber. Tomo nota, señora presidenta. La actitud asumida por el Ministerio Público al análisis de esta inconstitucionalidad no puede ser más que el reflejo de evadir su responsabilidad, puesto que no se puede escudar simplemente aduciendo que estas normas gozan del privilegio de la presunción de indubio pro legislatione. Señalar únicamente que no se violó la Constitución sin haber hecho el razonamiento, sin agotar el íter lógico para fundamentar dicha afirmación. Y por lo tanto, deja plenamente la duda de realmente cuáles fueron las razones que los llevan a afirmar tal situación. Igualmente, dejo constancia, señores magistrados titulares, que en esta acción también nosotros, conscientes nuevamente de que es una facultad del Pleno de la Corte de Constitucionalidad, el, si lo estima conveniente, citar a otras instituciones como terceros dentro de esta acción. Nosotros no pudimos, incluso luego de instarlos nuevamente, no sabemos por cuál motivo ustedes decidieron no citar al Congreso de la República de Guatemala a esta acción de inconstitucionalidad. No decidieron citar al Procurador de Derechos Humanos, no decidieron citar a la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que como representantes del Foro Nacional seguro y siempre tienen la responsabilidad de participar en estas discusiones. Dejo sentado pues que lamentamos que no se hayan sido citados y por lo tanto hoy no se puedan ser escuchados. Finalmente, de acuerdo a lo que hemos presentado el día de hoy, yo ruego a los señores magistrados que tengan por presentado mi alegato y que en un verdadero motivo de orgullo nacional declaren con lugar esta acción de inconstitucionalidad general parcial contra las normas impugnadas. Muchas gracias. Únicamente les aclaro que el abogado Luis Felipe Lepe Monterroso inició su alocución a las 10:40, son las 10:55 y consumió los 15 minutos que tenían en tiempo compartido. Se le concede el uso de la palabra al Ministerio Público, a la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, por medio de la agente fiscal, abogada Ethel Judith Rodas Morales. Buenos días, honorables magistrados, público presente. En el presente caso, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, al analizar el acuerdo impugnado, el Acuerdo 1-2013, emitido por esta honorable Corte, establece que el mismo fue dictado de acuerdo a la facultad que otorga el artículo 165 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, en donde se establece que la Corte podrá emitir los reglamentos para su mejor organización y funcionamiento. Igual el artículo 191 establece de que las situaciones no previstas por la ley en mención podrán ser reglamentadas por esta Corte. Al analizar el acuerdo se establece que son normas procedimentales que lo que buscan es agilizar la tramitación de los procesos constitucionales, buscan la modernización del sistema con el objeto de brindar un mejor servicio en el sistema de justicia constitucional. Por tal razón, la Fiscalía es del criterio que la Corte de Constitucionalidad ha marcado su actuar de conformidad al artículo 165 y 191 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y en ningún momento está reformando o modificando la ley en el sentido de las funciones que son encomendadas a la Corte de Constitucionalidad y en relación a las garantías constitucionales que se regulan en dicha norma. Por tal razón se considera que no hay vulnerabilidad a la supremacía constitucional ni a la jerarquía de las normas, toda vez de que el actuar no tiende a modificar la ley, sino que tiende a complementar disposiciones que van encaminadas a un mejor funcionamiento del sistema de justicia constitucional. Por tal razón, el Ministerio Público es del criterio que debe declararse sin lugar la presente acción constitucional. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.